Radio Watt presenta Conversando, un espacio donde los profesionales de nuestra máxima casa de estudios toman la palabra. Conversando con Patricia Padrón. Iniciamos. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Muy buenas tardes, bienvenidos a una nueva emisión de su programa Conversando, el espacio donde los profesionales de la Universidad Autónoma de Tamaulipas y los profesionales de nuestra sociedad nos acompañan para conversar con usted y conmigo en torno a temas muy variados y de interés social. Les saluda Patricia Padrón Muñoz, les agradezco como siempre el favor de su sintonía a ustedes que nos escuchan en las diferentes ciudades hasta donde llega la señal de Radio Watt en Tamaulipas, a nuestros amigos de Tampico, de Ciudad Mante, Nuevo Laredo, Reynosa, Matamoros, por supuesto, a quienes nos escuchan en el centro de Tamaulipas, muy particularmente en Ciudad Victoria, reciban un cordial saludo, y también a todos aquellos que nos siguen a través de internet, a través de radiowatt.mx, más allá de nuestras fronteras. Les invito a que se queden en nuestra sintonía. Como ustedes y yo sabemos, con la aprobación y puesta en marcha de la reforma energética, se abren las oportunidades en el sector de hidrocarburos a la inversión privada, a la inversión extranjera, lo que viene a ser un cambio trascendental en la vida de nuestro país y en particular de nuestro estado. ¿Por qué es importante para Tamaulipas? Porque precisamente nuestro estado es considerado una de las entidades con mayor reserva de gas en el país. ¿Qué significa esto? Que se convierte en una zona muy atractiva para la exploración y extracción de este recurso, en particular el gas. Sin duda, hay un gran beneficio económico. Sin duda, esto tiene un impacto positivo en la sociedad. Hay un desarrollo social enorme. Pero también hay que ver cuál será el costo, también social y ambiental, que se tendrá que pagar por ello. Finalmente, habrá un impacto. Hoy en Conversando recibo a investigadores del Centro de Investigaciones Sociales de la Universidad Autónoma de Tamaulipas, quienes en este momento se encuentran realizando una investigación muy importante en la cual se analizan estos aspectos. La investigación, el proyecto, lleva por título Impacto Social de la Exploración y Explotación Petrolera en el noreste de Tamaulipas. Este proyecto de investigación, me contaban fuera del aire mis invitados, tiene una duración de 10 años aproximadamente, y precisamente van a estar participando en los próximos días en un congreso muy importante, que es el tercer Congreso Latinoamericano de Ciencias Sociales en la Universidad Autónoma de Zacatecas, donde van a estar llevando el trabajo que actualmente están desarrollando. Por eso a mí me da mucho gusto recibir en el programa a los investigadores del Centro de Investigaciones Sociales, la doctora María Guadalupe Ortiz Gómez. ¿Cómo estás, doctora? Buenas tardes. Muchas gracias, buenas tardes. Bienvenida a este espacio. Sí, gracias. También tengo aquí la presencia del doctor Juan José Villanueva Sierra. ¿Cómo estás, Juan José? Bienvenido. Bien, muy contento de estar aquí. Gracias por la invitación, Pati. De esto de estar conversando contigo esta tarde. Debo decirlo, que para mí es un gusto también tenerte aquí. Si usted ha sido radioescucha de esta estación y desde hace muchos años, usted debe conocer a Juan José Villanueva en otra faceta, o lo conoció en otra faceta, como un amante de la música de los Beatles. De hecho, tuviste un programa Beatlemanía, si no mal claro que recuerdo, sí. ya Sí, por sí. un buen tiempo, ¿verdad? Así es, por un buen tiempo estuvimos por aquí en la cabina azul de Radio Universidad, colaborando con este gran equipo, y pues bueno, también fue mucha diversión hablar de algo que a final de cuentas es un tema también, ¿no? De los muchos que se muy tratan. apasionante. Así es. Qué bueno, en esta nueva
nueva faceta, me da mucho gusto recibirlo ya como investigador de nuestra universidad, adscrito a la Universidad Autónoma de Tamaulipas en el Centro de Investigaciones Sociales, y que forma parte de este proyecto de investigación del cual le vamos a estar hablando a lo largo de este programa. Gracias por estar aquí, gracias a los dos por estar en Conversando, porque va a ser una muy buena oportunidad para que la sociedad tamaulipeca conozca el trabajo que la Universidad Autónoma de Tamaulipas realiza en el rubro de la investigación, y muy en particularmente de un tema que a todos interesa. Les pido por favor que iniciemos hablando sobre el origen de este proyecto de investigación. Bueno, vamos a empezar diciendo un poquito ahí el contexto. Hace aproximadamente ya un año, a nivel nacional, el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología establece algunas directrices, yo considero que bastante innovadoras, bastante interesantes, en el sentido de convocar los esfuerzos de investigación, tratando de resolver algunos temas, problemáticas que se consideran urgentes a nivel nacional. Y pues digamos que tanto lo que sería investigación básica e investigación aplicada tiene la iniciativa de crear el proyecto que se denomina Cátedras CONACYT, al cual pues bueno establece algunas líneas muy específicas que requieren una atención particularmente urgente, ¿no? Yo creo que los recientes episodios que tenemos, como el de Coahuila, nos están hablando de una realidad que pues es ineludible. Existen cambios cada vez más importantes y que son bastante notorios, y que a final de cuentas requieren concentrar los esfuerzos, ¿no? Entonces, en este aspecto se determinan algunas líneas, se convoca la participación de investigadores interesados, le denominan jóvenes investigadores, Cátedras CONACYT, al cual nosotros pertenecemos y estamos asignados a la Universidad Autónoma de Tamaulipas. A la Universidad Autónoma de Tamaulipas, a su vez, la doctora Ruth Rooks, que es la coordinadora del Centro de Investigaciones Sociales, desarrolla este proyecto para investigar, para determinar algunas perspectivas sobre los impactos sociales que va a tener la reforma energética en el país, pero particularmente en nuestro estado, ¿no? Y como bien dijiste al principio, pues este proyecto está pensado ahorita a 10 años, porque evidentemente es un esfuerzo longitudinal en el cual pues tenemos alguna línea base de cómo está la situación ahorita que va empezando, cómo se desarrolla y cómo evoluciona, y a lo largo de esta investigación pues también ir pensando en algunas posibles soluciones, algunas propuestas, ¿no? Pero ¿por qué es importante? Porque, pues bueno, a final de cuentas el tema sí se presta más para temática de ciencias puras, viendo el punto de vista geológico, ambiental, etcétera, ¿no? Lo cual también en algunas otras partes del país se está haciendo, pero en este caso es de llamar la atención que se convoca a un equipo de especialistas en diversas áreas. De hecho, pues nosotros somos 4, los que conformamos este grupo de cátedras aquí en la Universidad Autónoma de Tamaulipas para este proyecto, y tenemos el perfil de alguien que estudia el mundo de lo jurídico y el impacto que se tiene, otra compañera que es economista, que es mi coautora en este trabajo, la doctora Edith García, y ella está viendo una rama de la economía que se refiere al tema ecológico, ¿no? Bastante interesante, por cierto, y bueno, ya ahorita la doctora Ortiz pues hablará también de su área de especialización sobre la cuestión social. Entonces, en general, esa es un poco la idea de dónde proviene este proyecto, ¿no? Muy bien, es un proyecto que está dividido en varias líneas o en varias áreas. Doctora. Sí, pues nosotros somos un equipo de 4 investigadores que llegamos en el marco de este programa de jóvenes investigadores Cátedras CONACYT, más la doctora Ruth Rooks, que es la coordinadora del proyecto, y pues la estrategia para abordar nuestro objeto de estudio, ¿no?, que son los impactos sociales de la exploración y explotación de hidrocarburos en el noreste de Tamaulipas. Decidimos, por decirlo así, como especializarnos, porque ya cada quien tiene una trayectoria en su área, y aprovechar esta trayectoria que tenemos para aplicar estos conocimientos en esta estrategia, ¿no?, en la cual vamos a abordar pues diferentes aspectos. Nada más yo quería comentar también sobre la importancia del proyecto, ¿no? Si uno de pronto se pone a analizar los procesos de diseño de política pública, o incluso digamos todo el sustento, ¿no?, del proyecto nacional de desarrollo o de los proyectos nacionales de desarrollo de los últimos gobiernos, podemos darnos cuenta de que se menciona mucho lo social.
Sin embargo, cuando hacemos un análisis más detallado, nos damos cuenta de que eso que se menciona tanto no tiene mecanismos efectivos para llevarse a cabo, ¿no? Sí. Entonces, por ejemplo, en el contexto de la reforma energética, mucha de la justificación se ha dado en función de cuestiones incluso técnicas, ¿no? De cómo aprovechar los recursos que existen con estas técnicas, por ejemplo, del fracking, que es muy controversial y todo. Y se menciona lo social, pero realmente lo social es un apartado así pequeñísimo. Sí. Y entonces yo creo que los proyectos como este que estamos nosotros desarrollando son importantes para evidenciar que, bueno, también la sociedad inserta en estos territorios donde existen estos recursos, pues forma parte integral de la dinámica y no podemos simplemente ignorar, ¿no? Así es. Decía yo que esto es importante para nuestro estado porque Tamaulipas es considerado uno de los estados con mayores reservas de gas. ¿Cuál es la realidad de Tamaulipas en este tema de los hidrocarburos? Bueno, ya hace tiempo, también en el año 2014, se estableció la agenda energética en Tamaulipas, ¿no? Y en esa exposición que hizo el gobernador del estado, dio algunos datos muy importantes en el cual pues se ubicaba al estado como una fuente potencial de recursos energéticos, entre ellos los hidrocarburos, ¿no? Es la estrella principal de lo que destaca del informe. Y también se consideran algunas otras fuentes porque se supone que en esta reforma, en este contexto, se entiende que no es como que el fin principal el tema de los hidrocarburos a largo plazo. Se entiende que en algún momento tiene que haber un desarrollo para la transición de las energías alternativas. Pero bueno, de momento lo que ocupa es esta proyección, ¿no? Entonces, en este caso, nosotros vemos que, por ejemplo, Tamaulipas, por darte algunos datos de manera muy general, ¿no? En el contexto, pues en las recientes estadísticas que aporta el INEGI vemos que, por ejemplo, un 3.3% de lo que aporta Tamaulipas al Producto Interno Bruto se refiere al desarrollo de actividades primarias, ¿no? El 38.9% actividades secundarias y el 57.8% actividades terciarias. De momento, entonces, vemos que en el apartado de terciarias, pues bueno, es importante, pero sin embargo, en comparación, pues es todavía mejorable, ¿no? Ahora, el tema sobre la cuestión, ¿no? En particular de los recursos de hidrocarburos, realmente esto también se conecta con, digamos, una tendencia mundial en cuanto a de qué dependemos, cuál es nuestra principal fuente de energía actual. Y nosotros ahorita podemos decir que como si fuesen las venas, la sangre que hace que el mundo se mueva, pues es el petróleo, ¿no? ¿Por qué? Porque el petróleo ha provocado movimientos tremendos en la sociedad. De esto podríamos hablar muchísimo, ¿no? Bastarían, pues yo creo que a veces hasta días, ¿no? Para hablarlo en profundidad, pero con el tiempo se ha ido pensando, se ha ido determinando que el petróleo tal cual lo conocemos tiene un límite. El pico del petróleo ya se ha pronosticado que empieza a declinar. Lo hemos alcanzado ya. Muchos estudios dicen que lo hemos alcanzado y por lo tanto hay que pensar en qué es lo que sigue, ¿no? Y parece que no es importante, pero cuando empecemos a ver que a lo mejor en una situación hipotética, ¿no? Que no te llegan los alimentos porque el medio de transporte requiere combustible y no hay, pues es donde empezaríamos a ver que a dimensionar la importancia, ¿no? Entonces, hay instancias, en este caso llama particularmente la atención. Estados Unidos es uno de los países que ha hecho una sistematización de la información tremenda y en particular la Agencia Estadounidense de Información sobre Energía, pues ha hecho proyecciones y México como tal se ubica en importancia de reservas probables el 6º lugar a nivel mundial. Uh-huh. Y aquí lo interesante del caso es que para el caso del activo integral de Burgos, que es del cual Tamaulipas pues forma parte junto con otros estados como Nuevo León y Coahuila, pues bueno, para este caso se tiene alguna proyección de casi 545 billones
de pies cúbicos de este tipo de recursos recuperables. Demasiado atractivo. Es muy atractivo, pero aquí también, habría que verlo, ¿no? También de qué tipo de recursos de hidrocarburos estamos hablando. Bueno, como hace rato dije, hay sin ser geólogo, pero bueno, realmente este tema interdisciplinario nos mueve también a entender otro tipo de disciplinas, ¿no? Tenemos lo que en este momento estamos denominando como hidrocarburos convencionales, que hasta la superficie se pueden extraer y pues da muy buen rendimiento porque tú lo inviertes en una unidad y puedes sacar 2 unidades, lo cual es lo que le ha dado la importancia al petróleo como lo conocemos. Pero a medida que, como lo mencioné hace rato, empieza a declinar, pues empezamos a buscar o se ha empezado a buscar otras formas de recuperar hidrocarburos que ya actualmente se les denomina como no convencionales, porque su extracción es más difícil. Y al ser su extracción más difícil, las técnicas se vuelven más complejas y en un principio más costosas, lo cual pues realmente no produce una buena relación costo-beneficio, pero a medida en la cual la tecnología mejora, se puede acceder más a este tipo de hidrocarburos, y uno de ellos pues es el gas de lutitas, ¿no? O gas de pizarra, como se conoce en otras partes. En inglés es ahorita, y se va a ir a conocer más en los titulares, como el gas shale, ¿no? Entonces, este gas se encuentra en roca, y es recuperable, pero con técnicas, como ya lo mencioné, ya la doctora Ortiz también lo introdujo al principio de su intervención, con la denominada fracturación hidráulica. Entonces, en este caso, sí lo tenemos, sí está proyectado, y el tema ahorita en el cual nos encontramos es eso, ¿no? Ver de toda esta provincia geológica de la cual Tamaulipas forma parte, pues cómo la reforma energética puede facilitar el acceso de compañías que tal vez con la tecnología que tienen pues puedan contribuir, ¿no? De hecho, esa es parte de la idea de la reforma energética. Y bueno, como te mencioné, los municipios con mayor potencial para la explotación de este tipo de gas. Bueno, sí, serían los del Valle de San Fernando y la región fronteriza, son esas 2 regiones. Creo que son como 14 municipios. Efectivamente, pues aquí podemos tener identificados en ese sentido a San Fernando, Reynosa, Guerrero, Ruillas, Burgos, Miguel Alemán, Díaz Ordaz, Méndez, Matamoros, exactamente. Nuevo Laredo. Estamos hablando de una zona de alta producción agrícola. Sí. Así es. Sí, entonces, tenemos, por ejemplo, en este caso, podemos ver que en el contexto nacional, para verla y dimensionar un poquito este tema, ¿no? Y que tiene que ver con la seguridad alimenticia. A nivel nacional, Tamaulipas produce o aporta, esos son los datos del 2012, el 40.3% del tema de la producción total del país en cuanto a lo que es el sorgo. Entonces, San Fernando se destaca mucho. De hecho, San Fernando está en primer lugar en el estado. No sé cuál es el punto a nivel nacional, pero... Bueno, en conjunto te digo, contando a San Fernando y alguna otra región colindante que aporta, pues es muy importante. Y por ejemplo, en este caso, cuando nosotros hablamos tenemos 2 vías de verlo, ¿no? Por una parte, puedes tú tener una tendencia a cambiar el cultivo, a lo mejor cambias uno por otro, que en este caso a lo mejor, no sé, antes fue el algodón y ahora es el sorgo, pues a lo mejor ahorita podrías hablar de otro, no sé, se me ocurre la cánola. Pero cuando estamos hablando de cambio de uso de suelo, pues a lo mejor las personas pues dejan de producir porque tú rentas tu parcela de acuerdo a diversos mecanismos que prevé la legislación. Y en este caso, pues bueno, dejaría de producir algo que tiene que ver con la seguridad alimentaria a cambio de el hidrocarburo, ¿no? Sí, el territorio que se ocupa en actividades agrícolas es un porcentaje alto, no recuerdo exactamente el dato, pero creo que por ahí del 60 y tantos % o más, el 70%, algo así, en los municipios del Valle de San Fernando y la región fronteriza, que son estos 14 municipios que están considerados con más alta potencialidad, ¿no? ¿Cuál es el impacto en el caso del estudio que tú estás desarrollando en este momento, doctora Ortiz? ¿Cuál es el impacto que puede tener todo este trabajo de exploración del gas, de este tipo de gas con que se cuenta en Tamaulipas, en la sociedad, en el rubro de lo social? Sí, bueno, lo que yo estoy haciendo es tratando de contestar la pregunta de qué potencialidad
existe de que las poblaciones locales empobrecidas puedan insertarse en los ciclos de derrama económica que se espera que se van a generar a partir de la llegada de estas inversiones privadas, ¿no? Fue uno de los argumentos principales de la reforma energética, ¿no? El dinamizar la economía, esto de atraer las inversiones con este supuesto de que va a haber una derrama económica. Entonces, lo que yo he encontrado es que no hay un panorama muy bueno, ¿no? Porque estamos hablando de municipios principalmente rurales, donde la población vive en condiciones de pobreza, con carencias incluso de cuestiones básicas como la vivienda, el acceso a la educación, el acceso a la salud. En ninguno de los municipios la población profesional rebasa el 12%. Y bueno, ¿qué significa esto? Que se prevé que existan dos mecanismos principales por los cuales se haría esta derrama económica, ¿no? Uno sería, pues, la generación de empleos, y el otro sería, bueno, estos serían empleos directos e indirectos. Y la otra sería, ya relacionado con los empleos indirectos, las oportunidades para emprendedores que pudieran incorporarse al sector de servicios, ¿no? Entonces, según los datos que existen ahora, que los tomamos del INEGI básicamente, de Cedesol, etcétera, esta población empobrecida no tienen estudios profesionales. Entonces, para la opción del empleo directo, la única posibilidad que tienen es de ser empleados en servicios, en mantenimiento, o sea, los empleos que no son bien pagados. Y en relación a la oportunidad para los emprendimientos, bueno, estamos hablando de personas que no tienen ni acceso a educación ni a salud, incluso para alimentos, entonces no se ve un panorama bueno para que estas personas puedan realmente aprovechar estas oportunidades. Es interesante que el programa Prospera, bueno, ahora se llama Prospera, hicieron un cambio recientemente, incorporan el elemento productivo. Ahora ya no solamente van a dar apoyos para que la gente siga yendo a la escuela, que eso es muy importante, y para cuestiones de salud, sino que ahora van a apoyar los emprendimientos productivos. Creo que es una coyuntura interesante, ¿no? De ver si estas personas de esta región, bueno, esta subregión o región, como queramos llamarle, en esta coyuntura pudieran aprovechar de alguna manera estas oportunidades, también apoyándose en estos cambios, ¿no? de la política de desarrollo social de Cedesol, ¿no? Muy bien. Permítanme hacer una breve pausa y regresamos para seguir conversando. Amigos, hoy con los investigadores del Centro de Investigaciones Sociales de la Universidad, la doctora María Guadalupe Ortiz Gómez y el doctor Juan José Villanueva Sierra, quienes nos hablan del proyecto Impacto Social de la Exploración y Explotación Petrolera en el noreste de Tamaulipas. Decíamos, un trabajo que se estará llevando aproximadamente 10 años. ¿Hace cuánto lo iniciaron? Pues mira, empezamos a trabajar apenas en septiembre. Apenas en septiembre. Apenas en septiembre del año pasado, así es. Muy bien. Entonces, hay mucho que conocer, que investigar con respecto a este tema de gran trascendencia para nuestro estado. Vamos a hacer una pausa y regresaremos para seguir conversando con nuestros invitados. Seguimos conversando después de la pausa. Amigos, estamos de regreso en su programa conversando hoy con los doctores María Guadalupe Ortiz Gómez y José Juan Villanueva Sierra, que insisto en decirle Juan José. José Juan, es un gusto tenerlos en este espacio. Ellos son investigadores del Centro de Investigaciones Sociales y la verdad a mí me gustaría que en el futuro pudiéramos tener una mayor participación de ustedes con todo este trabajo que ustedes están realizando. Es importante que la sociedad conozca el trabajo que los investigadores
investigadores de esta casa de estudios realizan en beneficio de nuestra sociedad directa o indirectamente. Y esto es importante lograrlo. Estamos hablando, amigos, en torno a este proyecto tan importante que están realizando denominado Impacto Social de la Exploración y Explotación Petrolera en el noreste de Tamaulipas, y hablábamos, por ejemplo, de cómo se plantea el que en Tamaulipas se realice la exploración y extracción de el gas lutitas. Gas de lutitas. De lutitas, que es un tipo de gas conocido en inglés como Shell, ¿verdad? Que lo hemos escuchado más como Shell. Y que, bueno, se encuentra este tipo de gas en la zona noreste de Tamaulipas, en diversos municipios de Tamaulipas. ¿Qué implica esto? ¿Qué implica la exploración, la extracción de este recurso? ¿Cuál es el beneficio económico? Que, bueno, decían, uno de los objetivos es precisamente que esto traiga una derrama económica a las comunidades, a las poblaciones que están, muchas de ellas, en franca pobreza. Ahí, bueno, hay mucha controversia al respecto, pero también la idea es preguntarse cuál es el costo en el ambiente y el costo social. La doctora María Guadalupe Ortiz nos hablaba de este desarrollo social que se pretende lograr en la zona, pero también hay un costo social. Hablamos también de identidad. ¿Cómo se plantea esto? Bueno, como bien lo decía la doctora Ortiz, hay algunas variables que son al principio obvias, bastante obvias en cuanto a una relación causal de, pues tenemos un potencial, ¿no? En este caso un recurso productivo como los recursos de hidrocarburos, y por lo tanto al abrirse va a haber más empleos, pero no necesariamente esto se traduce en una mejora automática de los niveles de vida o el acceso de las personas a estas oportunidades. Pero a veces parece ser que a alguno de estos movimientos tienden a algo que nos es más cercano y más humano, y quizás no es tan obvio, ¿no? Entonces, en este caso, como te decía hace rato, la anticipación de lo que implicaría una técnica para la extracción y la explotación de los hidrocarburos no convencionales, pues implica la fracturación hidráulica, ¿no? Que si bien hasta ahorita no tenemos suficientes datos para determinar esa magnitud, porque realmente es una información que es un poco complicada a veces de acceder y de obtener también, sí tenemos algunos referentes, porque como es un tema bastante emergente, tenemos algunos estudios que se han empezado a hacer en Estados Unidos, que es donde ha habido una industria tremenda que le ha dado a Estados Unidos una casi autonomía total frente a otras partes del mundo en cuanto a lo que es este tipo de recursos energéticos. Y en este caso, por ejemplo, si la extracción implica un uso de agua, que algunos tenemos algunas estadísticas también de referencia que pues es una cantidad muy significativa, evidentemente en una región como es la de Tamaulipas, que a veces hay escasez de agua, pues ahí nos preguntaríamos qué pasaría. ¿Priva más el derecho de las personas al agua, o priva más en aras de un interés público el uso para la industrialización, ¿no? Entonces es un dilema bastante interesante que estaremos discutiendo. Y en esta cuestión es cuando tenemos un uso de agua en una región donde pues a todas luces pues es hasta insuficiente, tenemos entendido, y algunos lo cuestionan, bueno, pero es que también la agricultura emplea mucha agua. Pues sí, pero la agricultura va para un bien que asegura la seguridad alimenticia, y pues digamos que también es importante, pero pues bueno, ahí está el dilema, ¿no? Ahora, ¿esto cómo se conecta? Pues se conecta también con el hecho de que las personas habitan en un lugar que tiene unas propiedades ambientales, unas propiedades físicas que suelen ser también una extensión de nuestra propia identidad. Por ejemplo, aquí, si lo vemos, por ejemplo, Ciudad Victoria, Ciudad Amable, nosotros entendemos que es una ciudad a la cual nosotros nos pertenecemos, nos debemos, y eso nos define, ¿no? Entonces, a veces parece ser que los lugares es una extensión de nuestra propia identidad. Entonces, cuando estos lugares empiezan
a cambiar tanto en su ambiente, en su calidad de vida, a veces en las migraciones que provocan los desarrollos económicos rápidos. En otras partes se ha estudiado el auge, ¿no?, de un desarrollo económico, porque ese tipo de proyectos extractivistas producen un momento en el cual se produce un crecimiento muy rápido, un boom, algunos le llaman también. ¿Qué pasaría en este caso cuando de la noche a la mañana tenemos más migración de personas que vienen a trabajar estas áreas, etcétera, ¿no? Entonces, el hecho de que entremos nosotros en un fenómeno que a veces se denomina como disrupción social, pues la gente puede tener como colectivos algunas conductas de aceptación o rechazo, ¿no? Uh-huh. Y muchas veces esto se atiende estudiando el concepto de apego al lugar, ¿no?, o sentido del lugar. ¿En qué medida yo me siento identificado a lo mejor con la actividad productiva de la agricultura, ¿no? Entonces, eso me podría a mí condicionar qué tan dispuesto yo estoy a ceder mi terreno, ¿no?, a otra actividad. Y eso puede favorecer o no este tipo de actividades. Entonces, a lo mejor algo que pareciera que no es tan importante porque no es tan obvio, pues sí puede tener un problema, ¿no? Porque a lo mejor hasta el interior de los actores sociales, pues puede generar cierto tipo de conflictos, ¿no? ¿Qué tanto el impacto de las migraciones puede contribuir al desarrollo de la zona? Bueno, antes que nada quiero hacer algunos comentarios con respecto a este término, ¿no?, de la identidad. Es muy importante porque nuestras acciones como sujetos individuales y sociales están orientadas por una idea que tenemos de nosotros mismos, ¿no? O sea, es cómo nos conceptualizamos a nosotros mismos en un entorno. Entonces, por ejemplo, hablando de los cambios de uso de suelo que se esperan, se den con esta llegada de estas industrias extractivas, yo creo que se avecina así como un escenario donde mucha gente que pues es campesino y toda su vida ha sido campesino y todo su significado, como decimos, su imaginario, ¿no?, está estructurado alrededor de su identidad como campesino. ¿Qué va a pasar con esa identidad? ¿Cómo va a orientar sus acciones? Modifica todo, modifica toda la dinámica social, aunque, como dice José Juan, a veces no se le da importancia a estos temas, ¿no?, pero son muy importantes. Y en cuanto a la migración y desarrollo, pues creo que sí tiene, puede verse como algo que aporta, digamos, a la dinamización de la economía local, en el sentido de los servicios, ¿no?, de oportunidades para que hoteles, restaurantes, etcétera. Aquí lo interesante será ver quién va a aprovechar estas oportunidades. Claro, ¿no? Porque se requieren recursos para restaurantes, para hoteles. Claro, y sí, yo estaba pensando en una estadística, creo que es Guerrero, que presenta un 70% más o menos de gente que vive en condiciones de pobreza. O sea, son municipios con altos porcentajes de población que vive en pobreza. Entonces, estas personas, a final de cuentas, ¿qué va a pasar con ellas? Si no se pueden insertar en estos ciclos, y también lo que es grave, que hemos visto en casos, por ejemplo, como en Argentina, en esta explotación de vaca muerta, comentaban algunas amigas que viven allá, que se encareció la vida. O sea, ¿por qué? Porque llega toda esta gente que pueden pagar, por ejemplo, rentas caras, comida más cara y todo, y esta población empobrecida de por sí tiende a marginarse más. ¿Es marginar? A marginarse aún más, ¿no? Entonces, eso yo creo que es una cuestión que sí tendría que contemplarse seriamente en el momento, pues, de hacer el diseño de políticas públicas, no específicamente para aquí, para el estado de Tamaulipas. A mí lo que me suena a eso es por ejemplo, si hablas de que habrá una derrama económica, habrá generación de empleos directos y que se verán beneficiadas estas comunidades, como una comunidad donde prevalece la pobreza, donde el nivel educativo es muy bajo, si es que existe, puede insertarse en un proyecto tan grande como este. ¿Verdad? Claro, es lo que no entiendes, o sea. Es lo que no, digamos, basándonos en los datos que existen. En lo que hay, hasta en los el datos momento, que lo existen, que se ha dado a conocer. Claro, sí se ve como complicado. Ahora digo,
para darle un poquito más, una vuelta de tuerca más al tema, y hablando de la obviedad o la no obviedad. En primer lugar, cómo este tema puede tener un impacto positivo en cuanto al nivel de vida o no, que puede maximizarse o puede empeorarse, de acuerdo, de ahorita, del tema que nos ocupa. Pero si retomamos un poquito lo que se comentó hace rato sobre el auge que se puede tener, bueno, es en base a esto, a esta estrategia, a esta propuesta. Y después, si todos organizamos estas proyecciones o se tiene toda la apuesta en este proyecto como tal, y después, porque sabemos que en algún momento... Es temporal. Es temporal. ¿A cómo lo plantean? No, veríamos esto, porque a final de cuentas los datos sí cuentan, ¿no? No es lo mismo el recurso de hidrocarburos convencional, que es el que lo conocemos, a este. ¿Qué es lo que quiero decir? Porque en un pozo convencional, pues la extracción se da a muy largo plazo, 20, 30 años, etcétera, ¿no? Y los países árabes son buena cuenta de ello. Pero en este en particular se estiman periodos muy cortos de tiempo, a lo mejor 10 años. Entonces, aquí la gran preocupación es que por la propia dinámica tienes que perforar cada vez más rápido, ocupas más terreno. Y entonces el recurso, pues realmente, en cuanto a lo que es la percepción del tiempo, es muy corto. Entonces, una vez que eso se termine, ¿qué es lo que va a pasar? Ahora, no es algo que sea una reflexión única o de mi parte. Esto en otras latitudes ha sido tan importante que incluso ya está en la cultura popular, lo ha absorbido. Por mencionar algo, en algunos episodios recientes que se han transmitido en México, de Los Simpson, ya Los Simpson están hablando del tema de lo que provoca la aparente abundancia, ¿no?, que puede producir este tipo de extractivismo, ¿no? Y hablan tal que cual... en Estados Unidos saben de eso. Y saben... En los últimos años, en la última década, han desarrollado esto de manera extraordinaria. Así es. Y se pueden ver ya los grandes daños al ambiente. O sea, ahí está. Sí, ¿no? Tú lo ves, por ejemplo, en algunas fotografías de satélite, ves los campos que se encuentran en el Eagle Ford Shale. Es impresionante porque parece una cuadrícula perfecta, porque están muy próximos entre sí y puedes ver grandes extensiones de terreno que se está dedicando exclusivamente a eso. Ahora, se supone que es un proyecto a corto plazo o a mediano plazo, y como decía nuestro invitado José Juan, ¿y cuando esto termine? Si es que va a ser así, cuando esto termine, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar con las tierras que antes eran de cultivo? ¿En qué condiciones se van a quedar? Y si consideramos que, o si recordamos que esta zona es una zona muy importante para la agricultura. Mira, por ejemplo, ahí en ese caso es importante considerar que aun cuando en la producción de sorgo a nivel nacional Tamaulipas es muy importante, aún así tenemos déficit y tenemos que importar sorgo. Sí. Ahora, si la producción de ese alimento tan importante para el sector pecuario todavía se reduce más, entonces eso podría hablarnos de un proceso en el cual tú tendrás que importar, se puede encarecer, ya nos pasó con la tortilla alguna vez, y por lo tanto pues tiene un efecto de tirabuzón indirecto, ¿no? Entonces sí es importante considerarlo para ver si realmente esas pueden ser las mejores opciones. Aquí no quiero, y creo que es algo que nos ha caracterizado como grupo de investigación, el pensar de un lado o de otro, simplemente ser objetivos. Lo cuestionamos y a partir de lo que se vaya obteniendo y de las evidencias que se vayan recopilando, pues ir juzgando y también ir haciendo un poco ahí un ejercicio de prospectiva, ¿no? Así es. Ellos han empezado este proyecto de investigación. Me dicen que en septiembre prácticamente arrancaron. Y lo que llevan hasta el momento es algo muy interesante. Este proyecto, la verdad, yo espero que lo sigamos, usted y yo, a través de este programa, vayamos siguiendo las etapas en las que están ellos avanzando y que a lo largo del mismo nos puedan ir compartiendo información importante en relación a lo que vayan investigando. La verdad, hay mucho que investigar. En este momento hay muchas más preguntas que respuestas y esto es importante, ir en busca de las respuestas. Esto es lo que hacen los investigadores de la Universidad Autónoma de Tamaulipas y en particular del Centro de Investigaciones Sociales sobre un tema de gran
relevancia para los tamaulipecos y que bueno, pues están ellos en este momento inmersos en este proyecto denominado Impacto Social de la exploración y explotación petrolera en el noreste de Tamaulipas. Habrá mucho que investigar al respecto, pero por lo pronto este trabajo que ellos hasta este momento llevan, la información que han logrado obtener en este tiempo, pues la van a estar presentando en un congreso internacional. Platíquenos de ello, por favor, doctora. Bueno, sí, es el tercer Congreso Latinoamericano de Ciencias Sociales que organiza la Universidad de Zacatecas. Y el tema es las reflexiones sobre el neoliberalismo, ¿no? Sobre la vigencia de este modelo de desarrollo que ha logrado ser hegemónico a nivel mundial. Hay muy pocos países, afortunadamente en América Latina y Sudamérica tenemos países que están digamos, saliéndose de este planteamiento neoliberal, pues debido a que no ha tenido como muy buenos resultados, ¿no? A nivel global. Uh-huh. Y pues llevamos 2 trabajos, ¿no? Bueno, José Juan, si quieres. Sí, no, de hecho, dentro de estos avances que bien dices, pues bueno, son muy preliminares, esperamos con el tiempo y que las circunstancias también lo permitan, porque entendemos que hay facilidades o dificultades de acceso a la información. Es un tema complicado para empezar. Por muchas aristas, sí. O sea, definitivamente. Tu servidor, junto con Edith Miriam García Salazar, la doctora que también forma parte del Centro de Investigaciones Sociales, desarrollamos esta propuesta, ¿no? Que el título que llevamos al Congreso es Identidad Social y Cambio de Uso de Suelo, Exploración y Explotación de Hidrocarburos en el noreste de Tamaulipas, y pues cubrimos este tema de lo que plantearía, al menos de momento, hipotéticamente, considerando los datos obtenidos actualmente, ¿no? Estos procesos tentativos requieren tanto extracción de agua. ¿Qué impacto puede tener también esto en la percepción de las personas y en su sentido de identidad, ¿no? Y ya la doctora Ortiz pues lleva... sí, yo llevo un trabajo que es más que nada reflexiones en cuanto al contenido de ideas que están circulando en los discursos de política de desarrollo social. Y la relación que tienen estos con la literatura de autoayuda. Parece como que son 2 cosas muy diferentes, pero la relación está en que, bueno, nosotros estamos en una etapa histórica muy compleja, tenemos unas problemáticas muy graves encima. El cambio climático yo creo que es algo que tendría que verdaderamente estarnos ocupando. Pero también hay otras problemáticas, ¿no? Como algo que pues en sociología le llamamos un proceso de hiperindividualización, en el que pues de pronto ya nos cuesta trabajo relacionarnos socialmente. Y bueno, esto tiene que ver con el hecho de que se genera un ambiente en el que los individuos nos sentimos con muchas incertidumbres y necesitamos buscar respuestas, lo que decimos asideros existenciales, estos como remansos donde podamos tener una cierta paz de este exterior que percibimos como amenazante, como incierto. Y bueno, las políticas neoliberales han contribuido mucho en esto, ¿no? Porque, por ejemplo, la flexibilidad laboral coloca al trabajador en una posición vulnerable, donde no tiene certeza de si va a tener un empleo el año siguiente, si puede comprar una casa, si pueden comprometerse a algo, ¿no? Entonces, como que todo esto genera un ambiente psicológico en el que la gente busca estas remansos y muchas veces los encuentra en autores como Paulo Coelho, como Luis Hay, como esta película del secreto, este libro del secreto, donde te dicen, bueno, pues a final de cuentas tu vida, tus circunstancias de vida dependen de tus pensamientos, del tipo de pensamientos que tengas, y en este sentido a mí me parece como una visión muy limitada, porque al culpabilizar a cada individuo de su propia circunstancia de pobreza e incertidumbre, pues nos estamos olvidando de que hay un contexto social que nosotros le decimos estructural, que nos lleva a muchos a estar en estas situaciones. Víctimas de. Claro, entonces se vuelve una cuestión perversa, porque entonces todos pensamos, digamos, en la lógica de Paulo Coelho, no es que no tengo empleo, es porque mis pensamientos no son positivos, es porque tengo mala vibra, ¿no? Tengo mala suerte, y ahí nos quedamos, ¿no? Claro, como si fuera un síndrome de Estocolmo autoinducido. Claro, y entonces es perverso, ¿por qué? Porque el individuo carga con la culpabilidad,
Y muchas veces pues lo que perdemos de vista es que existe estas condiciones estructurales que provocan también que muchos individuos de pronto nos encontremos en situaciones de este tipo, ¿no? Tienes que venir a hablarnos de ese tema. Okay, muy espacio. Bien. Yo creo que es muy importante bien. que vengas y nos platiques de esto y Sí, cómo con las políticas neoliberales nos influyen, ¿verdad? En todos claro, nosotros. Sí. Bueno, es un compromiso ahí que tenemos. Sí. Muy bien, entonces tú vas a participar en este tercer congreso con esa ponencia. Muy bien. Y en tu caso participarías con el de identidad social y cambio de uso de suelo a partir de la exploración y extracción, así ¿verdad? De hidrocarburos en el noreste de Tamaulipas. Muy bien, ¿cuándo será esto? ¿Cuándo será este evento? Pues ya la próxima semana. O sea que ya están preparando maletas. Sí, así es, 3, del 4 al 6. Sí, del 3 al 5. Muy bien, muy bien. Bueno, pues de esta manera la Universidad Autónoma de Tamaulipas, a través de los investigadores del Centro de Investigaciones Sociales, estará participando en este tercer Congreso Latinoamericano de Ciencias Sociales, que como bien lo señalaban nuestros invitados, se estará realizando en la Universidad Autónoma de Zacatecas en los próximos días, y es ahí donde estarán ustedes participando, llevarán una ponencia con respecto a la investigación que actualmente están desarrollando, de la cual forman parte. Yo quería preguntarles así brevemente, las personas, ¿han tenido oportunidad de ustedes hablar con las personas que viven en esta zona del estado? ¿Qué opinan con respecto a todo lo que se viene, todo lo que está empezando y lo que está por venir? Te voy a poner un ejemplo así muy sencillo. Si en la generalidad de los casos, incluso nosotros como investigadores, y me incluyo, sabemos poco, tú imagínate cómo han de estar las otras personas. Porque aparte aquí hay agendas también de comunicación, y en este caso estos medios son los que el día de mañana o nos van a informar o nos van a desinformar. Entonces, como te dije hace rato, un mismo concepto se puede transmitir de una manera objetiva o poco objetiva. Y para el caso de lo que nosotros hemos tenido ya contacto con algunas comunidades, pues realmente a veces tienen más dudas que certidumbres. O sea, la información no fluye no tienen información. Nada más empiezan a ver gente extraña de otros países o de otros lugares. Y mucho movimiento, así es. Mucho movimiento, pero... Y uno, por ejemplo, pues no lo ve más que en lo que se empieza a filtrar a veces en los titulares de los medios de comunicación, pero es muy distinto estar en esas comunidades donde realmente a uno le asombra cómo a lo mejor al margen de una carretera que te indica ir a un ejido, por ejemplo, ¿no? Lo ves tan tranquilo como siempre, pero ya cuando te adentras a este territorio, ves un tránsito impresionante de camiones, de que se han hecho incluso hasta vías, y dices, bueno, esto el día de mañana se va a transformar en otra villa, ¿no? Pero, digo, me llama la atención porque al menos en donde estuvimos, están hablando de que ahorita son tareas de mantenimiento, ni siquiera todavía hay producción. Entonces tú imagínate el día de mañana cuando a lo mejor esto realmente se reactive, porque, bueno, como te dije hace rato, ¿no? Eso también está conectado con una condición mundial. Y si ahorita vemos que el precio del petróleo ha bajado, pues bueno, el ir explorando este recurso no convencional, pues se detiene un poquito. Sí. Pero definitivamente va a llegar un día en el cual otra vez se reactive este tema del proceso de exploración y producción, y bueno, ahí ya veríamos un trajinar aún más constante, ¿no? Sí, ahí, bueno, está relacionado con lo que decía al principio, ¿no? De cómo lo social se menciona bastante en los discursos de política pública, ¿no? Pero cuando uno va realmente, bueno, incluso en los programas, cuando uno los analiza, no hay mecanismos efectivos para que las personas, por ejemplo, en este caso, participen tomando las decisiones que les conciernen a sus territorios, ¿no? Y que les afectan directamente, porque, por ejemplo, sí nos dimos cuenta de un movimiento excesivo de camiones en zonas que son agrícolas, y que esto me imagino que ha cambiado bastante la dinámica de la vida en las comunidades. Yo creo que aquí hay un tema muy importante y que creo que también vamos a estar trabajando en esto, que es el tema de la participación ciudadana y la transparencia, ¿no? Que son dos elementos
que son muy importantes en cualquier democracia. Y pues, solamente por aportar, perdón, también el compañero, digo, porque también hay que decirlo, y al margen de lo que estamos nosotros diciendo, es que en esa cuestión de la incertidumbre, pues por ejemplo, dime tú, ¿qué certidumbre puede tener una persona que desconoce la normativa o la legislación vigente en cuanto a cómo voy a negociar yo para vender y en cuanto mi propiedad, rentarla, exactamente. Y aquí el doctor Enoc García está también desarrollando tipo de discusión a nivel jurídico sobre qué tipo de riesgos puede haber respecto a la propiedad. Y qué orientación puede estar recibiendo la gente de ahí, que desee o que va finalmente a arrendar su propiedad. Exactamente. Entonces también es un tema que también se está cubriendo dentro del Centro de Investigaciones Sociales para ver también eso, porque a final de cuentas pues es un impacto social, ¿no? Es un proyecto muy rico que yo celebro que se esté llevando a cabo y me da mucho gusto recibirlos en este espacio porque nos permiten conocer este trabajo que ustedes están realizando con respecto a el impacto social de la exploración y explotación petrolera en el noreste de Tamaulipas. ¿Cuál será el impacto que tendrá o que está teniendo ya en lo social y en lo ambiental? ¿Beneficios económicos? Habrá, sin duda. La pregunta es, ¿para quién? Yo les agradezco el que nos hayan acompañado en este espacio. Quiero enviar un saludo muy especial a la doctora Ruth Rux, extraordinaria investigadora profesional de la Universidad Autónoma de Tamaulipas. Un saludo para ella. Ella es la directora, la titular del Centro de Investigaciones Sociales y es la que está comandando este proyecto de investigación. Gracias también a Hugo Muro, el encargado de Relaciones Públicas ahí en el Centro de Investigaciones Sociales de la universidad, y a ustedes, por supuesto, que me han hecho el honor de acompañarme en este programa. Doctora María Guadalupe Ortiz Gómez, su mensaje final para quienes hoy nos escuchan. No, pues que los invitamos a dar seguimiento al proyecto y que aquí estaremos cada vez que nos inviten. Con mucho gusto. Gracias. Pues nada, reiterar el agradecimiento aquí a tu espacio y pues también digo el hecho de que también estemos aquí, como bien lo dijiste, pues la doctora Ruth pues ha sido la artífice de crear este proyecto que tiene un alcance muy importante y del cual pues yo creo que todos en la medida de nuestras posibilidades aportamos nuestro granito de arena, ¿no? Gracias por habernos acompañado. ¿Hay algo más que quieres comentar, Lupita? Pues sí, los invitamos a que visiten nuestras páginas de redes sociales en Facebook, bien, que tenemos ya una página, Centro de Investigaciones Sociales. Ahí podrán conocer algo del trabajo que ustedes sí, vamos a estar alimentándola para estar en contacto. Muy bien, muchísimas gracias. Es la presencia de la doctora María Guadalupe Ortiz Gómez y el doctor José Juan Villanueva Sierra, investigadores del Centro de Investigaciones Sociales de la Universidad Autónoma de Tamaulipas, quienes han venido a conversar con usted y conmigo en torno al proyecto Impacto Social de la Exploración y Explotación Petrolera en el noreste de Tamaulipas, y que estarán formando parte, representando a la universidad en el tercer Congreso Latinoamericano de Ciencias Sociales a realizarse en la Universidad Autónoma de Zacatecas ya en los próximos días, la próxima semana. Gracias por habernos acompañado. Gracias a usted que nos permitió acompañarle a lo largo de esta hora